Saludo a las personas que sintonizan este video. Me complace muchísimo volverles a saludar. Había habido una pausa entre los últimos videos y este que estoy produciendo ahora, y se trata nuevamente de nuestras reseñas de libros, como hemos venido haciendo, tratando de subirlas a YouTube. Si alguna de estas reseñas motiva que alguno de las personas que están viendo este video decida profundizar, decida leer, investigar más sobre cualquiera de estos temas, ya este video habría logrado su mejor propósito. El video de hoy es curioso porque tengo tres libros en la mesa, de los cuales voy a reseñar solo uno, pero quiero que sepan los estimados televidentes y videntes de este video que lo vamos a hacer en tres partes, es decir, primero un libro, después otro y después otro, pero ellos tienen como una especie de secuencia, y es a eso a lo que me voy a referir. El primer libro que pretendo reseñar y discutir con ustedes está en inglés, no sé exactamente cómo lo habrán traducido al español. Se llama Factfulness, es decir, la capacidad de los hechos, de que los hechos nos describan la realidad. Está escrito por un sueco ya fallecido llamado Hans Rosling. De este hombre vamos a hablar, un hombre muy importante, sobre todo en lo tocante a políticas de salud. Existen muchos videos de él, están en YouTube, están en TED Talks, hay muchísimos. Es un hombre que fue muy activo y que tuvo que ver con mucha política de salud a nivel de los países en desarrollo, de manera que es una autoridad en su materia y tiene unos planteamientos muy interesantes. Ese fue el libro escrito prácticamente en el lecho de muerte, ese libro que estamos planteando, y ha tenido muy buenas ventas porque nos ofrece una perspectiva interesante. En segundo lugar, y atención que esto no tiene ninguna secuencia de prioridad, sino que me parece humildemente a mí que uno tras otro estos libros complementan lo que el anterior expone. El segundo libro es un texto muy importante del premio Nobel del año 2015, Angus Deaton. Este sí lo tengo en español, se llama El Gran Escape. Allí lo pueden ver ustedes, está editado por el Fondo de Cultura Económica, la edición en español. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Muy interesante el planteamiento que hace Deaton y que, creo yo, complementa, y le vamos a dedicar un espacio entero a este libro de Deaton, complementa lo que ya Rosling nos exponía en su primer texto. El libro de Rosling es un poco más divulgativo. El libro de Deaton ya tiene más econometría, tiene más texto que nos da especificidades en la materia. Y el tercer libro es un libro casi desconocido, pero al que hacen referencia ambos textos. Es un libro impreso en los años 80, si mal no recuerdo. Yo había tenido noción de él, estaba en el radar en algunas cosas, pero lo volví a adquirir porque no lo tenía. Y se llama, está en inglés, La salud y el ascenso de la civilización. Está escrito por Mark Nathan Cohen. Ahí lo pueden ver. La salud y el ascenso de la civilización. Este es un texto fundamental porque, como hemos venido diciendo en otros videos, cuando usted trabaja la historia, usted puede abordar. La historia sería, si usted mira hacia atrás, una especie de data infinita en todo sentido. Entonces lo que hacen los historiadores casi siempre es abordar un marco teórico particular y enfocarse en ello. Si usted quiere ver la historia militar, la historia económica, etc. En el caso de el señor Cohen, él nos plantea la historia o el ascenso de la civilización a partir de la epidemiología. Y es muy novedoso el planteamiento que hace, tanto así que Deaton lo usa abundantemente y lo hace también el señor Rosling. De manera que vemos cómo es un texto basal, un texto para muchos, para por supuesto los especialistas es muy conocido, pero para nosotros que tenemos menos conocimiento en la materia, mucho menos conocido. Pero ya le vamos también a dedicar un espacio, lo vuelvo a mostrar, la salud y el ascenso de la civilización del señor Cohen. Hoy entonces nos dedicamos al libro de Rosling, Factfulness, es decir, la presentación de los hechos como data contundente. Este es un libro fundamental. Yo realmente no me canso de recomendarlo a todas las personas, incluso a los alumnos lo he recomendado abundantemente. Lo uso en diversas materias porque tiene varias cosas importantes. Lo primero es hablar de Hans Rosling. Como les decía, este fue un hombre dedicado a la política de salud en diversos países. Él tuvo mucho que ver, es de origen sueco, y tuvo mucho que ver con diversos países en los cuales trabajó. Estuvo en África, estuvo en diversos países de Asia, y es un libro escrito, repito, en el lecho de muerte. Y él produce este texto con un enorme optimismo. Es realmente un texto hermoso porque a nosotros se nos ha planteado el estudio del futuro de dos formas más o menos. Hay una manera muy deprimente de ver el futuro, muy pesimista, decir que el futuro, lo que viene nunca será mejor que lo que fue, que lo que está pasando, vamos hacia a un caos climático, a un caos poblacional, a un caos de epidemias, de salud, etcétera. Es decir, hay permanentemente estas voces, muy particularmente se orientan casi siempre en el espectro de la izquierda, son las personas que nos dicen que todo va a ir muy mal, que estamos destruyendo el planeta, que nos vamos a morir en cuestiones de 8, 10, 30 años, que se va a acabar el petróleo.
en los años 60 y 70 esas tesis eran muy abundantes. Resultaron que eran todas falsas y que afortunadamente la humanidad, contrario a lo que se pensaba, está marcando parámetros impresionantes. De hecho, este libro escrito por Rosling dice lo siguiente, y me permito leerles la portada. Él dice, Factfulness, 10 razones por las cuales estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mucho mejor de lo que usted cree. Y este es un hombre, repito, que está trabajando con data. Aquí no hay opinión. Esto es lo que usted piensa o lo que yo piense. Él se remite a estadística dura y pura y busca usualmente las mejores fuentes a las cuales tiene acceso. Entonces, es un libro que presenta varias cosas. Lo primero que les puedo decir, que es como una especie de presupuesto teórico del libro, es la división del mundo en 4 etapas, es decir, en 4 formas del mundo. Él lo pone, eso está al final del libro, incluso tiene fotos. Me permito extendérselas un momento. Ahí está. No sé si la pueden ver. Y dice allí, la vida de acuerdo a 4 niveles de ingreso. Eso es lo que usted puede ver en la otra página y lo puede ver en el mapa de lo que está presentado. De manera que esa es la primera gran división y nos dice quiénes y dónde están estas personas. Es muy interesante este planteamiento porque enriquece eso aquello que se manejaba después de la Segunda Guerra Mundial cuando se decía, bueno, el primer mundo era el mundo occidental, el segundo mundo se suponía que era lo que estaba detrás de la cortina de hierro, esa cosa que era el mundo soviético, y el tercer mundo eran las excolonias o los países en desarrollo, como usted quiera llamarlo. Entonces, esa clasificación del mundo fue sumamente imperfecta. Incluso hubo mucha gente que ideológicamente decía, no, no somos ningún tercer mundo, no hay un primero ni segundo, etcétera, etcétera. Le daban un tinte más bien emocional a la cosa. Lo que hace Rosling es decir, bueno, lo que tenemos, el estado del mundo que tenemos, nos divide en 4 niveles de ingreso grande a los países. Pone el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Y él lo pone de una manera realmente eh, gráfica. La gente que está familiarizada con epidemiología y con trabajos de salud a nivel de población va a entender esto muy rápidamente. Las otras personas como nosotros que sabemos un poco menos, nos ilustramos y aprendemos muchísimo. Por ejemplo, les digo acá, tengo en mis manos la gráfica. Él dice acá, el nivel 1, entonces fíjense ustedes, él los divide, nivel 1, 2, 3, 4, y entonces los va dividiendo de acuerdo a ciertas características o a ciertos accesos a beneficios que pueden tener estas personas. Él dice agua potable, la primera categoría, transporte, cocina o forma de cocinar los alimentos, comidas o alimentos y dónde duermen. Aquí grafica él las capacidades de vida de la población para entender mucho a los países. Como ustedes pueden ver, en el nivel 1, la capacidad de agua potable es muy precaria. El transporte son los pies, porque la persona se maneja prácticamente caminando. La persona no tiene sino leña para cocinar. La cocina es muy precaria, cocinada con los mecanismos que pueden adquirirse y se duerme prácticamente a la intemperie o en el suelo. Así va evolucionando cada una de las formas y vemos cómo el ciclo se va haciendo más avanzado. ¿Cuál es la tesis fundamental de Rosling aquí? Y él habla incluso de su propio país, él habla de Suecia. Él dice, miren, mi abuela nació en ese mundo 2. Imagínense ustedes lo que está diciendo. Es decir, mi abuela nació en el mundo 2. Él narra la forma como su abuela conseguía agua en medio del invierno. Y estamos hablando no su abuela como un caso especial, sino como una especie de clase media que ha ido adquiriendo beneficios. Es decir, su potencial de teoría aquí es decirnos, estamos avanzando a una manera en que los países más pobres del mundo tienen hoy en día unos niveles de vida parecidos a los de Europa más o menos en 1950. Entonces, eso nos da un salto, prácticamente un salto cuántico en niveles de población. Y es lo que él quiere decir, es presentarnos que hay muchas más cosas buenas sucediendo de lo que la gente se está dando cuenta que está pasando. Es decir, la tecnología está actuando a favor del hombre y está actuando a nivel de vencer ese gran mal que es la pobreza, mucho más y mucho peor que la desigualdad, porque la pobreza es simplemente la carencia de opciones de cómo hacer las cosas, la carencia de libertad, etcétera, etcétera. Les leo también los capítulos, por si acaso, repito, el libro promueve algún interés posterior. El primero se trata el instinto de la separación. Él los llama así. Básicamente también se trata de esas falacias inductivas cuando uno cree que una cosa debiera ser de una manera, uno se basa en lo que cree, en la data que uno maneja, y entonces se supone que las cosas sean de una manera, y ahí va equivocándose cuando lo coteja con lo que está sucediendo realmente. Entonces dice, el instinto de la negatividad, ¿no? El instinto de la linealidad, es una cosa muy común pensar que
tal cosa como fue, va a ir y no se da cuenta uno de los saltos que se producen, sobre todo en materia tecnológica, cuando se logran algunos avances, que logran, digamos, dar un giro completo a lo que antes percibíamos. El instinto del miedo, el instinto sobre el tamaño de las cosas, la generalización, el instinto de la generalización. Estoy leyéndole capítulos a capítulos, ¿ok? El instinto del destino, el destinismo, cosa que es muy común en muchas poblaciones de pensar como que los rige una gran voluntad y que es el destino de unos países ser esto o ser aquello y cómo eso puede perfectamente vencerse con conocimiento, con educación y con tecnología. La perspectiva única, el instinto de la única perspectiva, de la única solución. El instinto de la culpa, es decir, de culpar a las cosas. Eso es muy común, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, desde libros tan lamentables como aquel de Las Venas Abiertas que decía que somos pobres porque España nos ha explotado. Eso es una cosa sumamente defectuosa como mecanismo porque habría que estudiar más cuánto dejó España para cuánto se llevó. Entonces esas cosas no se dicen. Los países que han sido colonizados, es verdad que han tenido y han sufrido mucho por ser colonias, pero ha habido un intercambio. Nunca es un proceso lineal esto. Y es muy fácil además culpar a los demás del fracaso propio o de las cosas que no se pudieran hacer o no se han podido hacer. En el caso de Latinoamérica, todavía poner a esos presidentes que lamentablemente y sin vergüenza, porque lo hacen sin ninguna vergüenza, andar culpando a España 200 años después de la independencia es un poco penoso todo eso. Pero bueno, eso sucede. El instinto de la urgencia y después al final él dice factfulness en la práctica, es decir, el cotejo de los hechos llevado a la práctica. Tengo varias cosas, varios pedacitos que quería leerles. Uno de ellos a propósito de esta especie de urgencia que se ha presentado con el tema climático. Y aquí hay que decir algo muy seriamente, y el libro también lo plantea. El tema climático es muy importante, eso no se puede negar. Estamos viviendo una situación en la cual estamos todavía discutiendo qué es lo que pasa. Si es el hombre la medida del calentamiento global, si es el eje de la Tierra que está girando, si son todas las cosas anteriores, si hay otras tesis por allí, si los agujeros en la capa de ozono, en fin, hay una cantidad de tesis que se están manejando. Lo importante acá es dejar que la ciencia hable y hable claro, porque aquí la emocionalidad, y me refiero a esto, a poner niños, por ejemplo, a llorar, a preocuparse por un tema que es netamente científico, ayuda poco. Hay que hablarlo con mucha precisión. Hay una parte en la página 237 que le dice, que dice lo siguiente, dice, los 5 riesgos globales de los que nos deberíamos preocupar realmente, dice él, ¿no? Lo primero, poner atención a las posibilidades de una pandemia global. Él desarrolla, cada uno de estos temas lo desarrolla muy ampliamente, habla sobre todo del consumo indiscriminado de antibióticos, en fin, una cantidad de cosas. El colapso financiero es el número 2. Una guerra mundial. Fíjense ustedes que Rosling es un hombre nacido a comienzos del siglo XX, entonces por supuesto quedó muy marcado por los conflictos que le tocó vivir y que le tocó ver seguramente. El cambio climático y la extrema pobreza. Eso él dice, él son 5 puntos de la agenda en los cuales tenemos que enfocarnos. Y al final nos deja una especie de acertijo y dice lo siguiente, existe un quinto candidato, un sexto candidato para esta lista, y es el riesgo desconocido, es la posibilidad de algo que todavía no hemos cuantificado, que no hemos conocido, que pudiera llevarnos a problemas distintos o devastación. Pero lo interesante es que, repito, Rosling no obvia los problemas, lo que hace es trabajarlos en su adecuada perspectiva, porque el problema que existe con cualquier tema es que si usted lo amplía demasiado, lo desdibuja y si lo empequeñece igualmente, entonces se trata de que la ciencia nos provea la exacta medida de las cosas. Repito, exagerar un tema no procura su solución, al contrario, lo que hace es que el problema se vuelva muchas veces inmanejable y muchas veces mucho más preocupante. De manera que con esto prácticamente cierro la presentación de un libro que recomiendo, pero completamente. Este libro no tiene pérdida, es un libro muy... todo es realmente bueno. Él lo hizo, por cierto, les decía al comienzo, que lo hizo en el lecho ya de muerte, estaba muy enfermo con un cáncer y sus hijos lo ayudaron. Y le estuvieron haciendo toda la parte de la data de Excel. Él agradece mucho porque, igual que muchos de nosotros que llegamos tarde a la revolución de Internet, él no es seguramente tan perito y los hijos sí, y le ayudaron muchísimo. Muy interesante. Además también las proyecciones que nos da de Asia, las proyecciones poblacionales, en donde nos dice cómo va a ser ese mundo del futuro.
cómo va a ser poblacionalmente. Sobre todo acentúa mucho el peso que va a tener Asia en cuanto al crecimiento poblacional. Muy interesante, sobre todo con relación al despegue de India, que pudiese ser también un país que tiene más o menos la misma población que China, que pudiese ser también un eje para el mundo. De manera que Asia concentraría los dos grandes centros poblacionales mundiales. Y el libro hace toda esa adecuación y toda esa presentación. Es realmente muy interesante. Un último punto que les dejo es cuando él aborda estos cuatro mundos de los que hemos hablado y los accesos que tienen a diversas tecnologías. Él dice, por supuesto, que siempre cualquier catástrofe natural, cualquier problema, impacta mucho más brutalmente a las personas que viven en ese nivel uno de ingreso. Se preocupa mucho por ello de que mejoren no solamente los ingresos en términos cuantitativos, de que se bueno, gana más dólares o más monedas por día, sino que eso revierta en acceso a agua limpia, a esa separación tan terrible que los países sufren, que es el ciclo oral fecal, es decir, que es que se contaminen las aguas con materias fecales y ello redunde en las aguas que se consumen. Eso lo superó Europa en la Edad Media, pero muchos países africanos e infortunadamente en Latinoamérica todavía viven ese drama. Entonces así empieza uno a superar condiciones que hoy en día deberían estar totalmente superadas, pero que aparentemente todavía hay gobiernos que no son lo suficientemente eficaces para hacerlo. Muy interesante ver eso y las cantidades de protecciones que se van adquiriendo a medida que los países avanzan en seguridad de salud. Argumentos muy contundentes los de Rosling, lo vuelvo a presentar. El libro se llama Factfulness. No sé cómo se llama en español, por favor me disculpen. Si lo consigo, lo voy a poner acá en cámara en algún momento para que lo tengan. 10 razones por las cuales estamos errados sobre el mundo y por qué las cosas están mucho mejor de lo que usted cree. Hans Rosling, ahí lo tiene usted, Factfulness. Si tiene la oportunidad de adquirirlo o acceder a él, es realmente un libro que vale la pena. Gracias por estar acá. Y vienen más libros. Estoy ahorita haciendo la lista y viene, por supuesto, los que les prometí al comienzo. Angus Deaton con El Gran Escape, ese sí está en español. Y después el libro de Cohen, que es La salud y el ascenso de la civilización. Una visión epidemiológica de la historia. Gracias por estar allí. Venimos pronto.